Bien. Bueno, vamos a ver cómo. Es un poco complicado presentar la película de hoy también. Primero, porque comenzamos también el nuevo ciclo. Comenzamos un nuevo ciclo de cine negro. Así que, si no les importa, voy primero a introducir un poco lo que va a ser el nuevo ciclo, ¿de acuerdo? Bueno, hemos hecho un nuevo ciclo de cine negro que prolonga el ciclo anterior de Robert Siodmak. Y se me ha ocurrido un poco hacerlo también un poco en deferencia y en homenaje a los espectadores que han sido tan fieles durante este verano, porque sé que el cine negro, el film noir, como lo hemos llamado, en variaciones se va a llamar, pues sé que tiene muchísimos admiradores y hay muchos cinéfilos que les encanta el cine negro y todavía hay películas que no han tenido tanta difusión y que son auténticos descubrimientos. Yo creo que la película de hoy, por ejemplo, para la gente que no lo haya visto, le va a suponer un impacto bastante grande, les va a gustar mucho. Por eso luego yo creo que el debate pueden ser muy interesante todas sus opiniones. Y por eso, bueno, nos parecía buena idea prolongarlo un poco hasta finales de septiembre. Teniendo en cuenta, ya digo, que las películas de Siodmak, que le dejamos en el año 48, pues bueno, eran todas encuadrables dentro del género. El ciclo se llama Film Noir. Hemos elegido la denominación francesa porque los franceses, siendo justos, fueron los que vieron que había habido un género de películas de cine negro anteriormente. Y en Estados Unidos es la denominación que se sigue conservando, la de film noir. Así que es la que hemos elegido. Variaciones, porque van a ser películas bastante distintas unas de otras, pero a su vez me di cuenta al agruparlas de que se pueden hacer parejas, se pueden emparejar. Y además de forma cronológica, lo cual es muy curioso, del año 48 al año 67. Así que las dos primeras películas que vamos a ver son películas ya del género muy evolucionado y muy mezclado con otras cosas, sobre todo con temas sociales. Y es la primera película, la de hoy, Pitfall, de André de Toth, y la semana que viene, They Live by Night, o Los amantes de la noche, como se conocen en España, o Thieves Like Us, Ladrones como nosotros, que fue el título con el que se iba a estrenar y el título de la novela en la que se basa, y es distinta porque la película de hoy es una película que se desarrolla en Los Ángeles, absolutamente urbana, y la película de la semana que viene es una película de la época de la depresión y es una película de ambientación rural, en la América, digamos, más profunda. Pero tienen que ver porque las dos son películas de dos grandes cineastas, de dos de los cineastas más importantes de la época, y ya verán que hay como una especie de correlación muy curiosa por la época en la que están hechas. Es un cine negro ya muy evolucionado. La película de la semana que viene, ya digo, es una de las grandes óperas primas de toda la historia del cine. Para mucha gente la mejor película de Nicolas Ray, realmente tuvo un debut fulgurante. Pocos cineastas pueden... Hay algunos cineastas que nunca lograron quizás superar su primera película, no es el único, pero no digo que no tenga ninguna tan buena posteriormente, porque igual Enrique Volado me mata, que es uno de los grandes fanáticos y aficionados a Nicolas Ray de España, pero realmente es un debut bastante impresionante. Y luego las dos siguientes películas son Corazón de hielo, Kiss Tomorrow Goodbye, de Gordon Douglas, Kansas City Confidential, llamada en España El cuarto hombre, que también tienen un poco que ver, porque son películas de cineastas menores, podríamos decir, más artesanos. Luego estas denominaciones al final son siempre mucho más ambiguas y muy injustas, pero dos cineastas que tienen carreras con algunos parecidos y sobre todo con un interés muy fuerte y una atracción muy fuerte hacia la violencia. Se van a dar cuenta que son películas muy violentas, muy hoscas, muy secas, muy ásperas y bueno, yo creo que hacen una pareja muy interesante. La primera también es interesante porque es una película tanto de Gordon Douglas como de James Cagney, es un poco casi como política de los actores, ahí es muy importante, y es una película menos conocida quizás que Al rojo vivo, White Heat, de Raúl Walsh, que es una película que la hemos visto aquí ya en Santander más veces y de la cual es un poco una prolongación. O sea, casi es interesante poner la prolongación y comentar también un poco el cine de Walsh, del que en cierta forma es una variación, por utilizar un poco el título de nuestro ciclo. Y las dos últimas películas es un poco una vieja ilusión que tenía yo, que era proyectar, si no en una misma sesión, de forma muy seguida, Kiss Me Deadly, de Robert Aldrich, y A quemarropa, de John Bowman, porque son películas muy parecidas. Son películas que riman un poco, porque lo que una es para los años 50, Kiss Me Deadly, la otra es para los años 60, y son películas que ofrecen una especie de versión ya del género mucho más dislocado, más roto, más distorsionado. Son películas muy diferentes, muy compulsivas, si se pudiera utilizar la palabra, más
más enfebrecidas, es distinto. Ya van a ver ustedes que tienen además un poco que ver las dos. Y además es muy interesante porque no solo son dos películas que ya digo, que tienen muchas rimas y muchas correspondencias entre ellas, sino que comenzamos hoy en blanco y negro en el año 48 en Los Ángeles y terminaremos en Cinemascope y en color en Los Ángeles. O sea que tiene una especie, no solo en Los Ángeles, porque hay más entornos urbanos en a quemarropa, pero fundamentalmente Los Ángeles es muy impresionante cómo está filmado. Y ya digo, cerramos ahí un poco el círculo. Bueno, la idea es bastante sencillita. Tendremos más novedades próximamente, a lo mejor quizás incluso la semana que viene les podamos anunciar alguna bastante interesante y seguimos en marcha después en otoño, esperemos. Si el virus no nos lo impide antes, crucemos los dedos, pues bueno, seguiremos. Bien, la película de hoy, Pitfall, es una película de André de Toth y me gustaría señalar que es, bueno, se ha visto en Santander, se proyectó en la Filmoteca en una sesión. Pero en cine yo creo que es la segunda vez que se ve en cine, y en copia de cine la segunda vez que se ve en Santander. Y hace años esta era una película mítica porque no se había visto. Y los fans de André de Toth, pero hablo hace 20 años, o sea, no hace tanto tiempo. Y los fans de André de Toth hablaban de esta película como una especie de objeto mítico de una de las películas, de las dos películas de cine negro que hizo de Toth, de cine negro puro, porque luego en su cine, que es también bastante ecléctico, hay mucha contaminación del género, tiene películas de espías o un thriller rodado en Dinamarca que puede tener también muchas cosas del género, pero las dos, digamos, policíacos de puro cine negro son esta, puro hasta cierto punto, y otra película posterior, que es también un poco gemela de esta, que ojalá la podamos poner algún día, que es Crime Wave. Las dos tienen muchas cosas en común. Y André de Toth es un personaje muy interesante, al cual habría que dedicar un poco de espacio en esta introducción. Estarán ustedes ya acostumbrados a personajes curiosos después de la presentación y lo que contamos el otro día en el debate de Edgar Ulmer. Bueno, pues André de Toth, aunque es menos estrambótico de lo que fue Ulmer, es un personaje igual de apasionante, igual de complejo e igual con una biografía también repleta de historias alucinantes. En principio, a diferencia de las de Ulmer, que muchas eran quizás producto de su exageración o de su fantasía, las de André de Toth parece que son todas reales. Hay una cosa extraordinaria en de Toth que le tenemos que agradecer a todos sus admiradores, y para mí es un cineasta enorme, es muy, muy bueno, y además tiene la cosa de que como fue un auténtico independiente, es decir, que no estuvo nunca atado a ningún estudio, su carrera en Estados Unidos es extremadamente variada, aunque casi todo, un tercio de sus películas, 11 en concreto, son westerns, algunos westerns maravillosos, como Day of the Outlaw, por ejemplo, que se proyectó en la antigua Filmoteca, un ciclo con Randolph Scott más irregular que el ciclo de Bud Whittaker, pero con algunas películas estupendas, como El cazador de forajidos, que volví a ver hace unos días, que es casi un policíaco en hecho western, casi un whodunit, adivinar quiénes son los villanos. Y digamos que el western es casi un tercio de su producción, pero el resto, dos películas de cine negro puro, es bastante curioso, y bastante curioso en el sentido de la variedad que tiene. Y yo creo que el producto es eso, el producto, lo que produce que sus películas tengan un interés muy alto, que no haya prácticamente ninguna de sus películas que no tenga algo interesante y que haya algunas realmente excepcionales, lo produce el hecho de que él prácticamente elegía la mayoría de sus proyectos. Eran proyectos que asumía a fondo y en los que estaba interesado. Y además era un extraordinario escritor. Por un lado, decía esto, lo que les decía antes que me he desviado un poco, que deberíamos agradecerle, es que de Toth escribió un libro, una especie de biografía suya, Fragments, que es magnífico, en el que habla menos de cine quizás que en otro libro magnífico de entrevistas, de Toth on the Toth, una especie de, como el libro un poco de Hitchcock, o el de Hawks de McBride, el de Hitchcock de Truffaut, o el Hawks de McBride, de estos tesoros que tenemos porque son cineastas de Hollywood, hablando de su trabajo, y no hay tanta información directa, si no la dicen los propios cineastas, y ya digo, y sobre todo un extraordinario guionista, que se ve en esta película que está, aunque él no sale acreditado, está escrita por él y William Bowes, que es un señor que trabajaba con él en la época y con el que escribió uno de los grandes guiones de la época y de toda la historia del western, que es The Gunfighter, el pistolero, la famosa película, seguro que la han visto muchos de ustedes, con Gregory Peck, en la que hace de un pistolero mítico y el que mate a ese pistolero
es un poco una historia terrible, pues pasará a ser otro pistolero prestigioso y temido hasta que otro le mate y así la cadena seguirá. Pero ahí lo que nos cuenta la película es la historia terrible de ese pistolero, una historia muy, muy triste además, de ese pistolero que interpreta Gregory Peck. Un guión extraordinario, escrito por De Toth y por William Bowers, que él no quiso rodar porque no veía a Gregory Peck en el papel. Y desde luego fue una película de mucho éxito además, dirigida por Henry King, y para él hubiese sido realmente una película en un gran estudio, de mucho prestigio. Bueno, pues fíjense ustedes la libertad y la independencia que tenía este hombre, que elegía sus propios proyectos con mucho cuidado. En el ciclo quizás de Randolph Scott del Oeste, quizás pueden ser películas que ya le venían un poco más determinadas en la Warner, pero aún así son muy personales. No todas están logradísimas, pero son muy personales. Otra película muy famosa de Toth, que muchos de ustedes habrán visto, es quizás, pues bueno, una de las 2 o 3 grandes películas, quizás con Crimen Perfecto de Hitchcock, rodadas en 3 dimensiones. Toth, si no me equivoco, rodó 4 películas en 3 dimensiones. Y esa, Los Crímenes del Museo de Cera, pues es una película muy buena y que me encantaría además ver en el cine en 3 dimensiones alguna vez, porque la he visto siempre en la televisión. Y tiene más películas en 3 dimensiones. Tiene Tanganyika y tiene 2 de los westerns de Bounty Hunter, el cazador de recompensas, y otro de los de Randolph Scott, también rodados en 3D, pero los otros quizás están menos logrados, quizás tuvo menos tiempo para hacerlo, lo cual es curioso también, porque él era tuerto, y un tuerto rodando en 3D, pues bueno, parece una cosa curiosa. Es uno de estos tuertos, siempre se dice, los tuertos de Hollywood, pues Nicholas Ray, la película, y John Ford, Raoul Walsh, Fritz Lang y él. Yo creo que son los 5 tuertos. Alguno más habrá, pero bueno, eran los tuertos de Hollywood, rodando en 3D. Es curioso. Tampoco pasó nada que fuese tuerto, se casó también con Veronica Lake, uno de los grandes sex symbols de la época. ¿Ven? Ya solo eso ya le convertiría en alguien muy interesante. Pero de todo lo que es una especie de prototipo del centroeuropeo que termina en Hollywood y del húngaro, ¿no? Los húngaros siempre han tenido fama como de ser auténticos supervivientes, ¿no? Y de adaptarse muy bien y de ser extremadamente inteligentes, ¿no? Y en Hollywood además está lleno de húngaros, ¿no? Desde Bela Lugosi, por ejemplo, actores, a, por ejemplo, Sam Spiegel, un productor, o Michael Curtis, que fue una de las grandes estrellas entre los directores de Hollywood y nunca llegó a aprender inglés bien. Sin embargo, De Toth sí, De Toth aprendió muy bien inglés, estaba fascinado por Estados Unidos desde mucho antes de visitar Estados Unidos, porque era un fanático de las novelas de Karl May, que es curioso, escritor, muchos lo leímos en nuestra infancia, y que tuvo un impacto enorme en Centro Europa, y Karl May yo creo que tampoco fue a Estados Unidos jamás en su vida, pero sus novelas del oeste cultivaron muchísimo el imaginario de muchos niños de Centro Europa y niños posteriores, españoles incluso, donde también fue muy exitoso, y no tan niños, más mayores, y digamos que él estaba muy fascinado con Estados Unidos desde pequeño. Y cuando visitó Estados Unidos se quedó fascinado, conoció Estados Unidos, viajó, trabajó de camionero incluso para conocer todo Estados Unidos, conoció todos los parajes naturales, se quedó fascinado por la cuestión de la naturaleza y también por la cuestión social y de la gente, las diferencias que había entre la gente de un lado a otro. Y le fascinó tanto el entorno urbano, se ve muy bien en esta película además, que es una película muy de la gente de Los Ángeles y de la clase media de Los Ángeles, como por el entorno natural. Así que algunos de sus westerns, como por ejemplo El honor del capitán Lex o The Indian Fighter, Pacto de Sangre, me parece que se llamaba en esta gran western con Elsa Martinelli, muy querido por muchos cinéfilos, y Kirk Douglas, bueno, pues tienen un trabajo con los exteriores realmente extraordinario. Bueno, yendo todavía más atrás, De Toth tiene una carrera, es un poco como Siodmak, que le hemos conocido la parte americana, pero tiene una carrera apasionante en Alemania y en Francia con algunas grandes películas. De Toth también tiene 4 películas húngaras, que yo no las conozco, pero Tavernier, que es uno de los grandes locos, o quizás el gran loco de Toth, hay 3 locos cineastas de Toth que han hablado mucho de él y le han elogiado, y que son Martin Scorsese, Bertrand Tavernier y Quentin Tarantino, que decía que había sido muy influyente esta película y Crime Wave, sobre todo yo creo que Crime Wave para Planos de Los Ángeles, yo creo que de Jackie Brown quizás, porque es una película anterior, esto yo se lo leí ya o se lo oí en alguna entrevista hace ya mucho tiempo, pero son 3 cineastas, y sobre todo Bertrand Tavernier, la verdad es que hay que decir que fue el que más investigó sobre De Toth. Su entrada en su libro 50 años del cine americano junto a Corsodon, Jean-Pierre Corsodon, es una entrada realmente muy completa donde da mucha información, un libro realmente muy imprescindible en ese sentido, y realmente en honor a la verdad ha sido uno de los grandes fans y fanáticos y defensores de Toth. Y Tavernier, ya digo, quiero desviarme más, Tavernier
decía que estas 4 películas húngaras, había 3 que eran muy interesantes y había una muy buena, que se llama Muchachas por la calle, creo que se llama. Yo no las conozco y no las he visto, me encantaría verlas, así que lo intentaremos. Y anteriormente todavía tiene una cosa todavía más sorprendente, que es que De Toth filmó parte, o algunas